29 comunas de todo el país serán sumariadas por Contraloría por no cumplir con el nivel mínimo de transparencia activa exigido por la ley. Ñuñoa, Pirque y San Ramón son algunos de los ejemplos de la región metropolitana que no alcanzan el 50% de la divulgación de su gestión administrativa. Queremos profundizar, queremos entender, para que a usted también le pueda quedar clarísimo de qué se trata todo esto, y para eso estamos junto al presidente subrogante del Consejo para la Transparencia, Jorge Jara Quemada. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy bien, Macarena. Siempre el mayor problema vinculado con la transparencia o los índices de corrupción están ligados a los municipios. A ver, lo que pasa es que los municipios son los entes tal vez más cercanos, más próximos a la gente y que atienden cuestiones de mucha relevancia para ellos, como puede ser temas de salud, educación y sobre todo temas de cómo accesar a beneficios o distintos programas de subsidio. Y por lo tanto, para la gente son una institución preferente al momento de solicitar información. De hecho, si uno mira del conjunto de solicitudes de información que se hacen y que se procesan en el Estado, aproximadamente un tercio están orientadas directamente a los municipios. Y también, lamentablemente, parecen ser aquellas entidades donde se generan mayores bolsones de opacidad y eso obviamente puede estar ocultando índices de corrupción relevantes. Ya, y eso guarda relación con la cifra que entregan estos 29 municipios que van a ser sumariados, de ellos no alcanzan a cumplir la norma. ¿Qué es lo mínimo que exige la norma? Vamos al origen para que nos quede a todos claro. La verdad es que la norma no es que exija un mínimo. La norma simplemente, en su artículo 7 de la Ley de Transparencia, enumera una serie de cuestiones de relevancia que los municipios debieran poner a disposición del público en sus sitios web de manera proactiva. Entre eso están las normas aplicables, las plantas de personal, las facultades que tienen los municipios, cómo accesar a beneficios, los programas de subsidios, el presupuesto municipal, en fin, son una serie de cuestiones muy relevantes, muy centrales para un municipio. Y estas materias, el Consejo para la Transparencia las ha ido fiscalizando los niveles de cumplimiento ya el año 2014 por tercer año consecutivo. Y en esa oportunidad nosotros nos dimos cuenta que había un promedio bastante bajo, bastante precario, muy insuficiente, atendido sobre todo lo que yo decía al principio, que estos son las entidades que están más cerca de la ciudadanía y que más solicitudes reciben. Entonces, lo que hicimos fue, en vez de sancionarlas en esa oportunidad, el año 2014, que ya era la tercera medición en que los índices seguían siendo precarios, le dijimos, mire, vamos a 49 municipios a revisarlos el próximo año, los primeros meses del próximo año, 2015, para ver si han logrado subir los estándares. Y eso fue lo que hicimos. A 49 municipios se les sometió a una nueva fiscalización exhaustiva de estándares de cumplimiento de transparencia activa y nos encontramos con que 29 de ellos, lamentablemente, no han podido superar, fíjate, el promedio del tipo al que corresponden, porque de acuerdo a la Subdere hay 5 tipos de municipios, desde los tipos que tienen mayor fortaleza municipal y atienden a ciudadanos socioeconómicamente, digamos, con mayor concentración de riqueza, hasta aquellos que son más precarios. Y aplicando esa misma división, esa misma clasificación de municipios, nosotros fuimos a observarlo. La idea era comparar peras con peras y manzanas con manzanas, es decir, nosotros estamos atendiendo a las diferencias significativas que en algunos casos hay en municipios, porque no es lo mismo, obviamente, la robustez institucional que puede tener un municipio como Providencia, como Santiago, como La Florida, con un municipio, por ejemplo, de un sector muy rural y muy aislado del país, que atiende una pequeña cantidad de población socioeconómicamente muy vulnerable. Entonces, aplicando incluso esas diferencias, estamos comparándolas dentro de sus propios, con sus propios pares. Y entonces, el problema fue que 29 de ellos estaban bajo el promedio de cumplimiento. Y estar bajo el promedio de cumplimiento ya es un estándar bastante flexible, si tú quieres, porque lo que la ley pide es que se cumpla cada una de las exigencias. Es decir, si nosotros aplicáramos completamente lo que la ley señala, tendríamos que exigir el 100% de cumplimiento. Ahora, nosotros hemos sido, creo yo, bastante flexibles en eso, pero
Hoy día ya tenemos 6 años de vigencia de la ley. Claro. Entonces, 6 años de vigencia de la ley. Por otro lado, entidades que son muy demandadas de información porque tienen información muy ciudadana, muy próxima a ellos para ejercer beneficios, en fin. Y por otro lado, estos niveles tan precarios de cumplimiento nos parece extremadamente preocupante. Lo quiero llevar a otro tema y aparece aquí en una columna de opinión. Dice, bueno, existe una clara contradicción entre el estándar de transparencia implícito entre las propuestas del Consejo Asesor, recuerda el Consejo Asesor para la Probidad y la Transparencia, que dio a conocer sus medidas hace poco tiempo atrás y que tienen que transformarse prontamente en proyectos de leyes, y aquel expresado en la actual discusión del proyecto que reforma esta ley de transparencia, que ya tiene 6 años en vigencia, que usted explicaba, y la firma la presidenta Vivian Blanlotti, Jorge Jaraquemada y otros más. ¿Por qué? Esa declaración la firmamos unánimemente los 4 consejeros de transparencia, porque nos parece muy preocupante el hecho de que subsistan en la discusión legislativa un conjunto de indicaciones que se presentaron el año pasado por el gobierno. Que son indicaciones a esta ley de transparencia. Que son indicaciones. A ver, la ley de transparencia está en una fase de perfeccionamiento y a partir del 2011 se presentó un proyecto de ley que ha estado siendo discutido. El año pasado, y yo creo que estaba siendo discutido en una buena lógica de perfeccionar, de elevar los estándares, de entregar más facultades, en fin. Pero lamentablemente el año pasado se presentó este paquete de indicaciones que por el contrario son regresivas, le restan facultades al Consejo, en fin. Y eso, mirado a la luz del clima de opinión pública, de la creciente preocupación de todos los actores institucionales por el tema de la probidad y la transparencia, y sobre todo apuntando a que el Consejo Asesor Presidencial en sus sugerencias entregó una lista que van precisamente en el sentido contrario al que apuntan esas indicaciones e incluso más allá, acogiendo el llamado que el Consejo en algún momento hizo, nuestro Consejo de Transparencia, de generar un sistema integral. Lo que viene proponiendo es que los estándares que hoy día existen para el gobierno central se extiendan a otros poderes del Estado, como son el Congreso y el Poder Judicial. Y sin embargo, en las medidas que anunció la presidenta y posteriormente en el discurso del 21 de mayo, nada se dijo respecto de eso. Y a nuestro juicio hay ahí la pérdida de una oportunidad valiosa para verdaderamente haber profundizado la transparencia en una de sus herramientas, que es la principal, que es el derecho de acceso. A ver, aclaremos, porque usted habla que estas indicaciones que presentó el Ejecutivo, las presentó el año pasado para perfeccionar esta ley de transparencia, no va en sintonía con los consejos que entregó precisamente la Comisión Engel. Básicamente eso. ¿Ustedes no fueron consultados a la hora de presentar esas indicaciones el año pasado? Nosotros porque usted es crítico de esas indicaciones. Me entiendo que usted está más en sintonía con las propuestas de la Comisión, más que con las propuestas, más que con las indicaciones. Absolutamente. A ver, hay que diferenciar, como tú bien haces, Macarena. Una cosa son las indicaciones que se presentaron al proyecto durante el año pasado, y que a nosotros nos parece que esas indicaciones retroceden, lo dijo usted. Retroceden, es una regresión, es un riesgo de regresión para la política pública de transparencia. Y en ese sentido, nosotros en su momento claramente y firmemente le representamos a la autoridad nuestra opinión negativa respecto al impacto que esas indicaciones podían tener, digamos, en el sistema de transparencia. Pero colocado ahora en el marco de lo que es hoy la discusión pública... O sea, mediado por Penta, SQM, Cabal, lo que sabemos. Exactamente, y sobre todo con esta iniciativa muy buena de acoger una serie de sugerencias de este Consejo Asesor, que se pronuncia además específicamente sobre el derecho de acceso y dice, mire, aquí tenemos que ampliar, tenemos que extender a los sujetos obligados, es decir, que más órganos del Estado estén obligados y bajo la competencia del Consejo, y debemos profundizar los estándares. Esa es en grueso la lógica. Desatender eso, ¿no es cierto?, y continuar tramitando las indicaciones, como que es un poco incoherente. ¿Para usted es contradictorio? Es incoherente, es contradictorio, es un poco decepcionante y por lo tanto nos parece a nosotros que lo lógico debería ser que esas indicaciones se retiraran y por otro lado
dar una pausa legislativa para que las nuevas autoridades se empapen tal vez de estas sugerencias que planteó el Consejo Asesor en su momento y que nosotros también hemos planteado en varias minutas, hechas llegar a las autoridades pertinentes, y se pueda producir una discusión que verdaderamente nos permita avanzar en un sistema integral de transparencia. Ojalá poniendo bajo la tutela del Consejo órganos que hoy día no lo están. Insisto, las indicaciones que fueron presentadas el año pasado, cuando todavía no eran el tema público, esta gran crisis que afectaba a la clase política, cuando todavía no era tema Penta, SQM, cabal. Claro, no estaba vigente esta discusión. Tal cual, de la manera que es ahora. ¿Qué es lo que buscaba el Ejecutivo con esas indicaciones? Si es que usted dice que con esta ley de transparencia, que por cierto era necesario avanzar, con estas indicaciones se retrocedía. Lo que pasa, en lo práctico, Macarena, es que más allá de los discursos y del tema conceptual, la transparencia, el derecho de acceso a la información es incómodo para todas las autoridades, porque los hace abrirse, los hace sufrir, por así decirlo, el escrutinio de los ciudadanos. Le genera, digamos, una demanda de rendición de cuentas, a la cual obviamente nuestra sociedad no está acostumbrada. Entonces, por así decirlo... Pero hoy con una ciudadanía que la demanda. Así es, así es. Por eso, si tú quieres, se produce una pequeña dicotomía. Yo tengo clarísimo que en aquellos países que tienen una cultura de transparencia más profunda, más arraigada en la sociedad y en sus autoridades, han pasado décadas para que eso se instale. Nosotros llevamos apenas 6 años. Estamos en los albores recién de la instalación de esta política pública. Pero hoy día, y me parece que en ese sentido es lógico, y la experiencia internacional muestra, digamos, que hay riesgos de regresión, que las autoridades tienden a decir, parece que entregamos demasiadas facultades, mejor vayamos acotándolas. ¿Y cuál Pero era, sin embargo, ¿cuál era en términos prácticos eso acotado? No, básicamente, por mencionar dos que me parecen relevantes, es pedir mayores requisitos para que la ciudadanía presente solicitudes de información. Hoy día básicamente es un tema muy desformalizado, digamos. Y en segundo ámbito, restringir algunas competencias del Consejo para exigir la entrega de información relevante. ¿De quién fiscaliza? Para decidir, claro. Porque el Consejo tiene que hacer un juicio concreto de ponderación respecto a si algún tipo de información pública que se ha solicitado debiera reservarse por mérito alguna de las causales que restrictivamente la Constitución y la ley señalan. Y el que debe ponderar eso es el Consejo. Originalmente, obviamente, lo hace el órgano a quien le pides tú la información. Pero obviamente ese órgano tiene un interés comprometido en eso y por lo tanto probablemente no va a ser completamente neutral. Y por lo tanto, es el Consejo, un órgano autónomo, garante del derecho de acceso, quien debiera tener ese juicio en última definición. Ya no me queda tiempo, pero si usted, de acuerdo a lo que indicaba, hay una contradicción entre estas indicaciones que fueron presentadas por el Ejecutivo el año pasado y los consejos que entregó la Comisión Engel, y de traducirse en proyectos de ley, los consejos de la Comisión, ¿se anularían esto en el Congreso, pues no? Sí, claro, sin duda. Podría ser, digamos, no necesariamente por un tema de técnica legislativa tendrían ese resultado, claro. Pero sin duda, digamos, que el hecho de que se recogiera la discusión de avanzar en un sistema integral de transparencia, ¿no es cierto? Y si le vamos a aplicar ciertos estándares mayores al Congreso, al Poder Judicial, es un tema a los partidos políticos, por ejemplo, que es una discusión, sobre todo si hoy día se está hablando de que los partidos políticos debieran ser corporaciones de derecho público y debieran recibir financiamiento para sufragar su gasto corriente. Bueno, lo lógico debiera ser que como contraprestación tuvieran ciertos estándares de transparencia. Otro tema que a mí me parece súper relevante son las empresas públicas. Las empresas públicas en Chile tienen un acotadísimo estándar de transparencia, básicamente restringido a transparencia activa. Y es cierto que ellas están inmersas en un ámbito competitivo y no habrá que tratarlas como igual. Pero cuando estamos pensando en ampliar los márgenes y ampliar los sujetos obligados, también tendremos, yo creo, ver con preferencia el estatuto que las regula. Bueno, vamos a seguir discutiendo de transparencia y probidad, por lo menos, ¿cierto?, a lo largo de los próximos meses. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Macarena.